Durante años te hicieron creer que un motor más grande siempre significaba un motor mejor. La realidad es que existió un motor tan gigantesco, tan complicado y tan bestialmente potente, que terminó siendo víctima de su propia ambición. Y casi nadie te cuenta esta historia completa. Hoy vas a descubrir qué pasó realmente con el R4360, el motor de pistón más grande que se construyó en serie, y por qué esa potencia descomunal fue también la razón de su desaparición. Al final de este vídeo vas a entender algo que aplica a cualquier motor que tengas en tus manos, sea de avión, de camión o del coche que tienes aparcado en la puerta de tu casa. La potencia sin control siempre pasa factura. Antes de entrar de lleno, tienes que entender el contexto. En los años 40, la aviación estaba obsesionada con un problema muy simple de explicar pero brutal de resolver. Necesitaban motores capaces de mover aviones cada vez más pesados, cargados con más combustible, más blindaje y más carga útil. Y todo eso sin perder fiabilidad. La mayoría de fabricantes se limitaba a agrandar los motores que ya tenían. Pocos se atrevieron a rediseñar el concepto entero desde cero. Pratt & Whitney fue una de esas pocas compañías, y el resultado fue una máquina que todavía hoy sigue impresionando a cualquier mecánico que la ve por primera vez desmontada sobre una mesa de taller. El R4360 no era un motor más. Era un motor de 28 cilindros, repartidos en 4 filas de 7, todos girando alrededor de un mismo cigüeñal. Por su forma, los propios mecánicos que lo mantenían lo apodaron cariñosamente la mazorca, porque visto de frente parecía exactamente eso, una mazorca de maíz hecha de metal y fuego. Y aquí ya tienes el primer dato que casi nadie explica bien. Cuantas más filas de cilindros añades a un motor radial, más difícil se vuelve refrigerar las filas traseras. Ese detalle, que parece menor, terminó siendo el origen de casi todos los problemas que sufrió este motor durante su vida útil. Pero esto no es lo peor. Lo peor viene cuando entiendes para qué se usó realmente esta bestia mecánica. El R4360 terminó moviendo algunos de los aviones más grandes jamás construidos. Formó parte de la propulsión del Convair B-36 Peacemaker, un bombardero tan enorme que necesitaba 6 de estos motores solo para despegar con su carga máxima. También impulsó al Douglas C-124 Globemaster, el camión de carga del cielo de su época. Y quizás el ejemplo más espectacular de todos, el Hughes H-4 Hercules, el famoso Spruce Goose, el avión de madera más grande jamás construido, voló gracias a 8 de estos motores trabajando al mismo tiempo. Estamos hablando de una máquina capaz de entregar más de 3.000 caballos de potencia por unidad, en una época en la que la mayoría de motores de aviación luchaba por superar los 1.500. Un mecánico veterano que trabajó con estos motores contaba una anécdota que resume perfectamente el problema. Un equipo de mantenimiento recibió un avión con un motor que perdía potencia de forma progresiva. Todos asumieron que el problema estaba en el sistema de encendido. Así que cambiaron bujías, cables y magnetos sin obtener ninguna mejora real. Al final, el fallo estaba en la refrigeración de los cilindros traseros, esos que quedaban escondidos detrás de las otras 3 filas y que apenas recibían flujo de aire fresco. Cambiaron piezas caras cuando el verdadero problema era mucho más simple de detectar, solo que nadie se molestó en comprobarlo primero. Esto pasa constantemente en el mundo de la mecánica, y no solo con motores de avión. La mayoría deja de revisar justo en el punto donde el problema realmente empieza. Y ese es el mayor error, tanto en un radial de 28 cilindros como en el motor de tu coche. Se cambian piezas visibles, piezas caras, piezas que dan la sensación de estar arreglando algo, mientras el origen real del fallo queda oculto en un rincón que nadie se toma la molestia de inspeccionar a fondo. Pero volvamos al R4360, porque aquí ocurre algo que casi nadie revisa cuando cuenta esta historia. El motor no falló por falta de potencia, falló por exceso de complejidad. Cada fila adicional de cilindros multiplicaba el número de piezas móviles, de válvulas, de puntos de lubricación, de zonas donde algo podía romperse. Un motor de 4 cilindros es relativamente fácil de mantener porque tiene pocas variables. Un motor de 28 cilindros multiplica esas variables de una forma casi exponencial. Cada mecánico que trabajaba en este motor sabía que mantenerlo en perfecto estado exigía un nivel de dedicación que muy pocos talleres, ni siquiera militares, podían sostener de forma constante. Y aquí es donde empiezan los gastos innecesarios, o mejor dicho, donde empezaron los gastos innecesarios para las fuerzas aéreas que operaban estos aviones. Mantener un R4360 en condiciones óptimas requería revisiones constantes, ajustes minuciosos y un nivel de experiencia técnica que tardaba años en formarse. Cuando un motor exige tanto mantenimiento, el coste real no está solo en las piezas, está en las horas de trabajo especializado, en los tiempos de inactividad del avión y en la formación continua de los técnicos.
Esto es exactamente lo mismo que pasa hoy en día con ciertos motores modernos, sobrealimentados, o con sistemas de inyección demasiado complejos. Cuanto más sofisticado es el sistema, más caro resulta mantenerlo en el tiempo. Aunque en el momento de comprarlo, todo el mundo se fije solo en la potencia que promete sobre el papel. Ojo, porque el siguiente punto puede ahorrarte cientos de euros si alguna vez te enfrentas a un motor complejo, sea del tipo que sea. El problema de la refrigeración de las filas traseras del R4360 no se solucionó con una pieza cara. Se solucionó, en gran parte, con un rediseño cuidadoso del flujo de aire y con procedimientos de inspección mucho más estrictos en esas zonas concretas. La lección aquí es universal. Antes de sustituir un componente costoso, siempre hay que preguntarse si el problema viene de algo tan simple como un flujo de aire insuficiente, una obstrucción o una zona que el aire o el líquido refrigerante no está alcanzando correctamente. Esto aplica igual a un radiador de coche parcialmente obstruido que a un motor de 28 cilindros en un bombardero de la Guerra Fría. Otro elemento que casi nadie menciona es el peso. Un motor de esta magnitud pesaba más de 1.700 kilos, solo el motor, sin contar la hélice ni los accesorios. Eso significa que cualquier avión que usara varios de estos motores cargaba una cantidad brutal de peso muerto solo en el sistema de propulsión. Y aquí aparece otra de esas verdades incómodas que la industria prefería no destacar. Cuanto más peso añades a un avión, más combustible necesitas para moverlo, y más exigido está cada componente mecánico durante toda su vida útil. La potencia bruta del R4360 era real y era impresionante, pero ese peso extra imponía un desgaste constante sobre soportes, cojinetes y sistemas de fijación que con el tiempo empezaban a mostrar fatiga. Pero esto no es lo peor. Ocurre algo que casi nadie revisa cuando se habla de la fiabilidad de este motor. El problema del reglaje de válvulas. Con 28 cilindros trabajando en sincronía, cualquier pequeña desviación en el reglaje de una sola válvula podía generar vibraciones que, multiplicadas por las horas de vuelo, terminaban desgastando piezas en zonas completamente distintas del motor. Un mecánico experimentado sabía que revisar el reglaje de válvulas con precisión milimétrica no era un capricho. Era la diferencia entre un motor que duraba miles de horas y uno que empezaba a fallar prematuramente. Y aquí está el consejo práctico que aplica a cualquier motor, por simple o complejo que sea. Un reglaje correcto, revisado con la frecuencia adecuada, evita más averías graves que cualquier pieza nueva que puedas comprarle a tu mecánico. Un dato curioso, y que pocas personas conocen, es que el diseño en 4 filas escalonadas del R4360 buscaba precisamente resolver un problema que llevaba años atormentando a los ingenieros de motores radiales. ¿Y cómo aumentar la cilindrada sin aumentar demasiado el diámetro frontal del motor? Porque un diámetro más grande generaba más resistencia aerodinámica. La solución fue añadir filas hacia atrás en lugar de expandir hacia los lados. Es una solución inteligente sobre el papel, pero como ya sabes, cada fila adicional empeoraba la refrigeración de la fila anterior. Es el ejemplo perfecto de cómo resolver un problema de ingeniería a veces crea, de forma casi inevitable, un problema nuevo en otro punto del sistema. Si te gusta aprender la mecánica que normalmente nadie explica, este es un buen momento para suscribirte, porque en este canal cada vídeo está pensado para que entiendas cómo funcionan realmente las máquinas, no solo lo que dicen los folletos publicitarios. Y créeme, entender esto puede ahorrarte mucho dinero cuando te enfrentes a decisiones sobre tu propio vehículo. Sigamos, porque la historia del R4360 tiene otro capítulo que pocas veces se cuenta con claridad: la llegada del motor a reacción. Mientras Pratt & Whitney seguía refinando este gigante de pistones, ya otros ingenieros estaban desarrollando una tecnología completamente distinta, sin pistones, sin válvulas, sin miles de piezas móviles generando fricción constante. Los primeros motores a reacción eran, en muchos sentidos, más simples mecánicamente que un motor radial de 28 cilindros, aunque exigieran materiales y tolerancias distintas. Y esa simplicidad relativa, combinada con una potencia que crecía año tras año, terminó siendo la sentencia de muerte para motores, como el R4360. Aquí está la ironía que le da título a esta historia. El R4360 no fue derrotado por otro motor de pistones más grande o más potente. Fue derrotado por una tecnología que resolvía el mismo problema: mover aviones pesados a gran velocidad, desde un enfoque completamente distinto. La aviación no necesitaba motores de pistones cada vez más grandes y complejos. Necesitaba una forma más simple y más fiable de generar empuje. Y quien apostó por complicar aún más un diseño que ya estaba en su límite técnico terminó quedándose atrás. Pero esto no es lo peor. Ocurre algo que casi nadie revisa cuando se compara este motor con los motores a reacción que lo sustituyeron.
el consumo de combustible por hora de vuelo. Un R-460 exigía cantidades enormes de combustible y de aceite lubricante solo para mantenerse funcionando a plena potencia. Y encima requería paradas frecuentes para inspección detallada de cada fila de cilindros. Los motores a reacción, aunque también consumían mucho combustible en sus primeras versiones, simplificaban radicalmente el mantenimiento, porque no tenían pistones subiendo y bajando miles de veces por minuto, ni válvulas que ajustar, ni bujías que revisar en 28 puntos distintos del motor. Un conductor, o en este caso un piloto y su equipo técnico, llegó pensando que necesitaba un motor completamente nuevo cuando el rendimiento empezaba a caer en pleno vuelo. Al final, en varios casos documentados en la operación de estos aviones, el problema no era el motor en sí, sino un ajuste incorrecto de la mezcla de combustible en altitudes elevadas, algo que se podía corregir con procedimientos de vuelo adecuados y no con una sustitución completa del motor. Este patrón se repite constantemente en la historia de la mecánica. El pánico ante un fallo lleva a pensar en la solución más drástica y más cara, cuando muchas veces el origen real es mucho más sencillo de corregir si alguien se toma el tiempo de investigar antes de actuar. Otro punto que merece atención es el mantenimiento preventivo, porque aquí el R-460 dejó una lección que sigue siendo válida hoy. Los equipos técnicos que lograron sacarle el máximo rendimiento a este motor no eran los que reaccionaban ante los fallos, eran los que inspeccionaban de forma sistemática antes de que aparecieran los problemas. Revisaban la compresión de cada cilindro por separado, controlaban la temperatura de las culatas traseras con especial atención y llevaban un registro detallado de cada hora de funcionamiento. Ese nivel de disciplina es exactamente lo que separa a un motor que dura miles de horas de uno que colapsa antes de tiempo, sea un motor radial de 28 cilindros o el motor de 4 cilindros que llevas usando cada día para ir al trabajo. La mayoría de personas, y esto aplica tanto a pilotos de los años 50 como a conductores de hoy, solo presta atención al motor cuando ya está fallando, y para entonces muchas veces el daño ya se ha extendido a otras piezas cercanas. La verdadera diferencia entre gastar poco y gastar mucho en mecánica casi nunca está en la reparación en sí, está en el momento en el que decides actuar. Cuanto antes detectas una anomalía, más barata y más simple suele ser la solución. Volviendo al destino final del R-460, la realidad es que este motor no desapareció de un día para otro. Siguió operando durante años en aviones de transporte pesado, especialmente en el Douglas C-124, porque para ciertas misiones seguía siendo la opción más confiable disponible en su momento, incluso con todas sus exigencias de mantenimiento. Pero poco a poco, a medida que los motores a reacción y posteriormente los turbohélices fueron ganando fiabilidad y reduciendo su consumo, la industria fue abandonando este tipo de configuración radical de 4 filas. No fue una decisión repentina, fue un proceso gradual, donde cada nueva generación de motores resolvía, de forma más simple, el mismo problema que el R-42360 intentaba resolver a base de fuerza bruta y complejidad extrema. Y aquí llegamos a algo que casi ningún documental técnico se detiene a explicar con claridad. El R-42360 no era un mal motor. Era probablemente uno de los motores de pistones más avanzados que se construyeron jamás en su categoría. El problema nunca fue el diseño en sí mismo, sino el momento histórico en el que apareció. Llegó justo cuando la tecnología de propulsión estaba a punto de dar un salto completamente distinto y ningún nivel de refinamiento en un motor de pistones podía competir de forma sostenible con la simplicidad mecánica que ofrecía la propulsión a reacción a largo plazo. Esta es, en el fondo, la gran lección que deja esta historia y que puedes aplicar directamente a cualquier decisión mecánica que tomes en tu vida diaria. Un sistema más potente no siempre es un sistema mejor. A veces, la potencia extra viene acompañada de una complejidad que termina generando más problemas de los que resuelve. Antes de perseguir siempre más caballos, más cilindros o más prestaciones, vale la pena preguntarse cuánto va a costar mantener esa potencia en el tiempo, y si esa complejidad adicional realmente compensa el beneficio que promete sobre el papel. Repasemos rápidamente las ideas principales antes de cerrar. El R-42360 fue el motor de pistones más grande y complejo llevado a producción, con 28 cilindros distribuidos en 4 filas para maximizar la potencia, sin aumentar demasiado el diámetro frontal. Esa misma configuración, sin embargo, generó problemas serios de refrigeración en las filas traseras, un desafío que exigía inspecciones constantes y un mantenimiento extremadamente cuidadoso. Su peso elevado y su altísima cantidad de piezas móviles multiplicaban las probabilidades de fallo si no se seguían protocolos estrictos de revisión preventiva. Y finalmente, su desaparición no llegó por una falla técnica fatal, sino por la llegada de una tecnología
la propulsión a reacción, que resolvía el mismo problema de forma mucho más simple y con el tiempo más económica de mantener. No necesitas saber todos los secretos de la mecánica para tomar mejores decisiones con tu propio vehículo. Solo necesitas entender que la potencia sin mantenimiento adecuado siempre termina pasando factura, y que muchas veces el problema real está escondido en el lugar más simple, ese que casi nadie se molesta en revisar primero. Conocer estos detalles, aunque sea sobre un motor de avión que dejó de volar hace décadas, te da una ventaja real la próxima vez que alguien intente venderte una reparación cara sin haber comprobado antes lo obvio.